¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa. Hoy vamos a leer para ustedes Apocalipsis capítulo 19. Alabanzas en el cielo. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, los pequeños y los grandes. Le damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia, por su bondad infinita que nos regala diariamente a través de la palabra. Sabemos que Dios viene preparando, haciendo sonido de trompeta. Cuando el pueblo del Señor, Dios los quería para un evento especial, la Biblia me habla que habían una serie de toques de trompeta. A veces sonaba una, a veces sonaba dos. Y cada uno de esos sonidos y cada uno de estos números de trompetas de plata, el pueblo sabía y conocía que era para un llamado especial. Tal vez nosotros hoy en día no estamos escuchando esos sonidos de trompeta, pero sí estamos viendo y sí estamos analizando los diferentes eventos que se vienen presentando en la tierra y en cualquier parte del mundo. Vemos cómo las lluvias destrozan, arrastran y se llevan todo lo que encuentran por delante. Vemos cómo los volcanes se están despertando y cómo están expulsando lava y haciendo y trayendo una serie de circunstancias y cosas en medio de ese pueblo en donde moran las naciones. Vemos también cómo los cambios climáticos están afectando a la tierra. Todas estas cosas nos están anunciando, nos están diciendo que es tiempo de congregarnos, es tiempo de ir a buscar al Señor y a buscar del Señor. Dentro de los sonidos de la trompeta me enseña la palabra que había uno que era de congregarse. Cuando sonaba o cuando se escuchaba este sonido allí en el pueblo, en el desierto, en donde se encontraba el pueblo del Señor, ellos sabían que tenían que congregarse en torno, alrededor del tabernáculo. Cada uno de ellos en su posición, cada uno de ellos en el lugar en que Dios los había dispuesto. Y allí Moisés, allí el sacerdote, les daba la palabra, les enseñaba las instrucciones y le decía cuál era el propósito y cuál era la finalidad de esa reunión. Por eso Dios nos está buscando, Dios está haciendo sonar diferentes cosas, diferentes circunstancias estamos viendo, y esto es para que busquemos al Señor. Rodeemos
ese lugar en donde mora la presencia de Dios. Que dejemos nuestro conformismo, que dejemos nuestra vida fácil de una forma simbólica, pero Dios quiere que tanto usted como yo nos encaminemos dentro de los planes y propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Nosotros estamos hablando y estamos analizando un poquito el comportamiento del ser humano. Estamos analizando que el hombre tiene unos comportamientos de acuerdo a lo que hay en su corazón, de acuerdo a lo que hay en su mente, de acuerdo a lo que haya recibido en su formación de niño, de las ausencias y los faltantes que tienen los hijos que se criaron solos, que se criaron apartados de uno de los padres o de los dos padres. Ya en estos tiempos, en algunos momentos de la vida de esta persona, empiezan a florecer, empiezan a dar fruto ese tipo de cosas que fueron receptivos, que ellos mismos, fueron testigos de esas situaciones y por eso ahora están dando fruto. Fruto negativo, frutos de violencia, de agresividad, de menosprecio, de homicidios, de suicidios, de robos. ¿Por qué? Porque en el corazón de esas personas hay un gran vacío de la ausencia del amor de los padres, del cuidado de los padres, del cuidado de ese ser que le dio la vida y que fue más importante irse a otros lugares y abandonar a sus hijos a merced de lo que pueda venir. Y hoy en día, por eso estamos viendo los chicos, los jóvenes y aún de pronto este tipo de personas que ya tienen una edad madura, que tienen unos pensamientos agresivos, tienen unos pensamientos de menosprecio a sí mismo, no se hallan, no se encuentran y simplemente piensan tomar una decisión que es muy poco razonable, que no es la solución a nuestros problemas. La solución al problema que cada uno de nosotros tenemos por la ausencia de nuestros padres, por la ausencia del amor de Dios, el único que nos puede ayudar a tener una mente equilibrada, una mente sabia, una mente relajada, una mente con cuerda, una mente con sentido sobre las cosas, es el Señor. Vamos entonces hoy a analizar un tema que viene y que es muy importante para todos aquellos que estamos pasando por alguna dificultad con un proceso mental. Pero antes vamos a orarle al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Bendito, bendito y bendito todo aquel que abre su boca para bendecir al Dios Todopoderoso. Señor, en este día queremos entregar nuestra mente para que seas tú sanando nuestra mente, sanándonos de los recuerdos vanos, de los recuerdos viejos, de los recuerdos que el enemigo está trayendo para desanimar, para desajustar, para traer tristeza, dolor y llanto y llegar a tomar decisiones equivocadas y sin razón de ser. Señor, toma la mente de cada uno de nosotros y permite que la palabra de Dios nos haga, nos dé, nos ilumine, Señor, para poder tener una vida quieta y reposada. Tú no nos dijiste que no íbamos a tener problemas. Tú dijiste, Señor, que en el mundo tendríamos aflicciones, que en el mundo tendríamos problemas. Pero tú dices, confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, porque ¿cómo voy a vencer cada dificultad? Con la confianza que yo deposito en el Señor, con mi seguridad, con mi búsqueda diariamente hacia ti, puedo ser un vencedor. Porque tú venciste y el que mora en mi corazón y mi mente se llama Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, poderoso Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles que si usted tiene algún problema, que si usted está pasando por alguna dificultad,
Llámenos al 696-2951. Allí se encuentra Álvaro Sarmiento y él le recibirá su petición, le dará sus consejos, le ayudará a orar por su necesidad. No importa cuál sea, no interesa la denominación. El Señor no es una religión, el Señor no es un nombre cualquiera, sino es el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso, si usted está pasando por una dificultad en su relación de pareja, en su parte financiera, en todo aquello que en este momento le está llevando a tener tristeza, nostalgia y dolor, le pido o la invito mejor para que sea usted quien llame y nosotros estaremos orando. Todos los martes y todos los sábados nosotros estamos haciendo intercesión por todas aquellas personas que nos llaman, por todas aquellas personas que quieren que nosotros oremos por sus hogares, por sus familias. Les invitamos a conocer de Cristo. Les invitamos a que dejen sus antiguas formas y maneras de ser seguidores de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Dele la oportunidad al Señor. Dele la oportunidad a Cristo para que Él sea quien gobierne su vida, quien gobierne su casa. Por eso yo les invito, hermanos, a que nos llamen al 696-2951. Estaremos orando por usted, estaremos clamándole al Señor y apoyándole a usted espiritualmente en sus inquietudes y sus problemas. La palabra del Señor dice, orad los unos por los otros. Pero Dios es el que resuelve los problemas. Dios es el que tiene la solución en las manos. Pero también debemos de buscar al Señor. Vamos nosotros a mirar algo muy importante que nos enseña la Escritura, que nos enseña la palabra. Y hoy vamos a hablar de una mente que tiene locura, estar loco, como dice la palabra. Y vamos a mirar lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. ¿De qué nos están hablando aquí? ¿De qué nos está hablando aquí la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Nos está hablando de la salida de la cárcel de Pedro por causa de la oración, del clamor y de todo aquello que estaban haciendo los discípulos del Señor porque Pedro había sido encarcelado. A veces las maravillas del Señor, las cosas de Dios son sobrenaturales. Los milagros de Dios muchas personas no los podemos entender. Las manifestaciones de poder de Dios en algunos momentos nosotros no los podemos entender. ¿Pero por qué? Porque Pablo lo dice a través de su palabra. Porque las cosas de Dios, como son espirituales, hay que discernirlas espiritualmente. Por eso muchas de las cosas que nosotros a veces escuchamos, que a veces Dios nos pone a hacer, que a veces Dios se manifiesta en nosotros, no las entendemos. Pero así como el Señor dice en su palabra o nos enseña la palabra en el programa anterior que muchas veces el enemigo me ciega el entendimiento, no me permite ver ni comprender y menos aceptar esas maravillas, esos milagros y esas respuestas de parte del Señor. Aquí Pedro, después de la oración, del clamor y de todo este tipo de cosas, dice la palabra que Dios envió a uno de sus ángeles y sacó a Pedro de su encarcelamiento y lo dirigió hacia la puerta de la cárcel y de ahí lo dejó y desapareció y Pedro se fue al lugar y al sitio en donde estos personajes estaban allí. Cuando él llegó a este lugar, cuando llamó a la puerta de la entrada de la casa, dice que la persona que ayudaba a los servicios varios de la casa, dice, le da un nombre, dice Rodé, salió a ver quién era. Y cuando reconoció la voz de Pedro, ella de alegría
Mire la respuesta de ella, no le abrió la puerta. Y simplemente salió corriendo al otro lado de la casa, salió corriendo al lugar donde estaban todos ellos en el aposento y le dijo y les anunció que Pedro estaba a la puerta. Por eso el versículo 15 dice, estás loca. Pero ella misma insistía en que era así. Y ellos decían, es su ángel. Entonces fíjese que muchas veces la misma respuesta del Señor. Estamos orando por una situación, estamos orando por unas respuestas y Dios a veces nos da y nosotros parece que el sentido no está en todo su apogeo y muchas veces no le podemos entender al Señor ciertas cosas. Pero hablemos entonces de la palabra loca o de la palabra locura. Fíjese que la misma palabra del Señor me habla. Una cosa es loco o loca y una cosa muy diferente me habla acerca de la locura. Esta es una mente loca, esta es una mente que tiene locura. Cuando hablamos de una mente, estamos hablando de una persona que tiene unos pensamientos cuerdos o que tiene unos pensamientos que no son acertados y que se llama una persona fuera de sí o se llama una persona loca o loco. Quiere decir que esta persona tiene trastornos o tiene sus facultades mentales trastornadas. Un sinónimo de loco podría ser demente, pero lo contrario a lo loco es una mente cuerda, es una mente sabia, es una mente inteligente, es una mente que sabe hacia dónde va y qué es lo que está buscando. La persona que es loca, porque se habla de loco, cuando usted le dice es que usted es un loco, quiere decir que tiene comportamientos, que experimenta una serie de cosas que se salen de lo normal, que se salen de las cosas que no están dentro de las cosas o dentro de los comportamientos que se han denominado cuerdos o con sentido común o simplemente normales dentro de los parámetros que se han establecido. Cuando se habla de la persona loca o loco, se está experimentando un sentimiento que tiene una forma muy intensa y además tiene que ver de pronto en algunas cosas con la pasión y actúa de una forma poco serena o razonable. Entonces, ¿qué me quiere decir este significado? Porque dice que es una persona que está experimentando un sentimiento, que tiene una forma, pero esta forma puede ser intensa, de que algo le está presionando, de que algo le está llevando a sentirse como que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivir, que las cosas no son así, que la vida es injusta, que dónde está, que no le encuentro. ¿Por qué? Porque se está experimentando, se está viviendo bajo un estrés emocional. Se está se está experimentando un sentimiento. Puede ser de odio, puede ser de gozo, puede ser de rabia, de rencor, de amargura. Y por eso a este sentimiento intenso que tiene una forma, y esa forma puede ser intensa o esa forma puede ser pasional, como dicen tantas personas que de su amor, el afecto, el sentimiento que tienen por otras personas, entendemos que en algunos momentos esa persona, porque la ve hablando con otra persona o lo ve hablando con otra mujer u otra persona, sentimos esos celos, experimentamos ese sentimiento de celo, de odio, de rencor, de que me lo van a quitar, de que me la van a quitar, y empezamos a tener unos comportamientos y empezamos a tener una serie de motivos desenfrenados y una serie de comportamientos fuera de sí. Se está hablando de una mente loca, se está hablando de una persona que ha perdido el control sobre las cosas, que ha perdido el juicio
y por eso tiene un comportamiento disparatado, tiene un comportamiento imprudente, tiene un pensamiento temerario y ni siquiera piensa en las consecuencias de ese comportamiento porque se ha salido de sí, porque se ha dejado experimentar y se ha dejado llevar de un sentimiento que tenía allí reposado en su lugar, en su casa. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba muy niña y viene ahora este pensamiento o esta vivencia que hace muchos años atrás yo le escuchaba a uno de mis tíos que él había ido donde el médico porque había empezado a tener unos comportamientos fuera de lo normal. Y él fue donde el psicólogo y el psicólogo cuando le hizo su psicoanálisis y le dijo que ese comportamiento que él estaba teniendo, esa agresión, esa serie de cosas que él estaba viviendo, lo que él estaba reflejando era el rechazo hacia sus padres, el rechazo especialmente por su mamá. ¿Por qué? Porque ella había sido agresiva, violenta, los colgaba en un palo y les daba juguete y allá los dejaba toda una noche colgados en ese palo. ¿Cuántas personas de las que me están escuchando vivieron estas circunstancias? Vivieron estas violencias, vivieron estas agresiones de los padres porque esa era la forma como en esa época se disciplinaban a las personas. Y solo cuando él se casó, cuando él empezó a vivir, empezó a experimentar estos comportamientos y el médico tuvo que empezar a sacarle todo lo que tenía en su corazón, porque a veces nosotros, los padres, somos agresivos, somos violentos, maltratamos a los niños, maltratamos a esos seres maravillosos que Dios nos ha permitido tener. Y si no lo quería, pues nos tenemos que hacer responsables a esa situación o a ese momento en que usted accedió a una relación sexual. Por eso el Señor nos está hablando aquí es que muchas personas están perdiendo el juicio, están teniendo comportamientos agresivos y violentos, mentes trastornadas y perturbadas. ¿Por qué? Porque recibieron cosas que les hicieron mucho daño y que ahora con el transcurrir del tiempo, con la madurez de las cosas, ellas van saliendo, ellas van dando fruto y hay que empezar a buscar la dirección y la ayuda. Si no es de un profesional en la parte psicológica, al menos busque la parte espiritual. Hay psicólogos que son cristianos, hay psicólogos que la pueden llevar a usted a tener una forma de pensar diferente. Cuando uno habla con estos chicos que están en las drogas o que están en la calle, que pertenecen a bandas y todo eso, cuando uno habla con ellos, ellos dicen, es que yo me fui de la casa porque mi padrastro me pegaba, porque mi mamá me maltrataba, porque mi mamá esto, porque mi papá aquello, y se fueron de sus lugares, de sus casas, con una semilla de enemistad, de odio, de rencor, y en la calle, allá afuera, en medio de tantas circunstancias, se alimentó ese monstruo, se alimentó ese demonio que hay en el corazón de ese muchacho y lo único que encuentra como satisfacer o lo único que encuentra como respuesta a ese sentimiento es la violencia, es la agresividad contra los demás hermanos, contra las demás personas, y no porque ellos tengan o porque ellos lo quieran hacer, es porque en sus corazones hay un comportamiento, hay un dolor, hay una angustia, hay algo que ellos no encuentran. ¿Y cómo lo hacen? De la forma como ellos creen, utilizando la violencia, utilizando estos comportamientos que no tienen nada que ver, que tienen un tiempo ¿de qué? De odio, de amargura. Son personas que no piensan, son personas que no razonan con tranquilidad. Por eso
Cuando nosotros no nos salen las cosas, a veces nos molestamos, nos aturdimos, nos sentimos mareados por las tantas cosas que nos suceden y que actualmente se llama el estrés. El estrés es la presión que ejerce el mundo a través de todas las cosas y las circunstancias que se están viviendo. ¿Por qué? Porque el mundo presiona, el mundo con todo lo que se está viviendo, con la parte de la parte financiera, de la salud, de todo eso, está presionando el mundo, se está presionando ¿en qué? En que las cosas no se están y no se obtienen y no se tiene para poder cumplir con todas las circunstancias, para poder cumplir. Mira, hermano, a veces el hombre no necesita que le regalen las cosas. A veces nosotros necesitamos es que nos valoren como personas, que nos valoren nuestros talentos, que nos den una manifestación de afecto, de cariño, que nos digan qué tan importantes somos en la vida de ellos, que nos digan, que nos den una palmadita en el hombro y nos diga, bien hermano, usted es inteligente, usted sabe hacer las cosas, pero nosotros siempre utilizamos agresiones, malas palabras y comportamientos inadecuados con nuestros hijos y por eso nuestros hijos estarán en las condiciones en que usted los tiene. Porque somos nosotros los únicos responsables de estas situaciones. Vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, estamos hablando nosotros de un tema muy importante y es la mente loca. Cuando hablamos de una mente loca, no solamente nos estamos refiriendo a una mente que está perturbada, a una mente que está trastornada, a una mente que no tiene equilibradas sus facultades mentales, a una persona que está demente, es decir, que no tiene cordura, que no tiene sentido común en lo que está hablando, que no sabe para dónde va o que no tiene un juicio y que su comportamiento es de forma disparatada, es una persona imprudente, es una persona que no piensa en las consecuencias de lo que él está trabajando, de lo que él está tratando. Y por eso lo que el Señor nos está enseñando y lo que Dios nos está diciendo es que esas mentecitas, esas personitas están experimentando un sentimiento que tiene una forma y esa forma es intensa, esa forma es pasional, esa forma es que actúa con poca serenidad y no es razonable, no permite que usted le diga, no le permite que usted le corrija y menos si nosotros tenemos algo que ver con el comportamiento de esa persona. Por eso el Señor dice que nadie es profeta en su propia tierra, porque muchas veces nosotros queremos darle razones, queremos darle cosas a nuestros hijos o a esa persona que esté pasando por esta clase de mente o por este comportamiento momentáneo o temporal, por una situación que se está viviendo, por un estrés, por un comportamiento, por un lugar, por una persona, por una situación que tenemos, a veces la mente lleva a tener o explota en estos sentimientos o a experimentar estas formas de pensar, de comportamiento poco serenas y además no razonables. Por eso el Señor que siempre dice, busque la ayuda por otro lado, hermano, porque a veces nosotros, como fuimos los que hicimos, los que metimos esos pensamientos, los que tuvimos esos comportamientos en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestra familia, pues ahora nos toca buscar en oración, buscar con el Señor y pedirle a Dios que traiga una persona para que esa personita que tiene una mente trastornada, que tiene una mente que se empeña en hacer una cosa fuera de lo normal, que trata de hacerse daño a sí mismo porque él no sintió el amor y el afecto del padre, de la madre, de sus hermanos, de sus hijos, de todo eso. Entonces se trata de agredir a sí mismo con palabras, con actitudes y hasta posiblemente con el suicidio. Esto es lo que me lleva a mí a tener una mente no cuerda, a tener una mente no razonable, a tener una mente pasional, pero hacia lo malo. ¿Por qué?
porque nosotros mismos no fuimos sabios, no fuimos inteligentes. Y Dios nos tiene que dar la forma y nos tiene que dar la manera de cómo rescatar a nuestros hijos de esas circunstancias, de esa forma. Pero si usted papá, si usted mamá, si usted tío o tía, no busca del Señor para que Dios le dé la sabiduría para rescatar a ese familiar que está pasando por una serie de estos comportamientos agresivos y violentos poco razonables, entonces usted ha perdido la guerra, porque el diablo terminará haciendo una obra sobre ellos. Pero aquí es con el Señor y pedirle al Señor que ponga una persona en el camino de ella para que le hable, para que esa persona pueda sacar esa idea que tiene en su corazón, ese resentimiento, esa amargura, ese dolor que tiene esa persona. ¿Por causa de qué? De que nosotros no sembramos como deberíamos sembrar. No sembramos la palabra adecuada, no sembramos el comportamiento que verdaderamente deberíamos haber tenido, porque nosotros no teníamos, o porque nosotros creíamos que de pronto con esas palabras con las que nos hirieron, nos maltrataron, nos ultrajaron, con ese comportamiento que tuvieron con nosotros, nosotros también lo tenemos con nuestros hijos. O si no, lo contrario, no, como a mí me pegaron, como a mí me ultrajaron, como a mí me violaron, como a mí no sé qué cosa, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Porque eso ya es una retaliación, eso ya es un comportamiento donde el corazón de esa persona tiene violencia, tiene agresión, tiene amargura y resentimiento, y que la única manera de desquitarse es haciéndole lo mismo a las personas que ama, a las personas que están afuera, que no tienen nada que ver por el comportamiento o por lo que usted recibió en su casa y en el mundo. Hermanos, nosotros, los creyentes, los que tenemos la luz de Cristo, podemos hacer que nuestro mundo sea diferente. Nosotros tenemos que impactar a todos los que están allá afuera con la luz de Jesús, no dándole bibliazos a la gente, sino siendo sabios en darle las cosas en el momento oportuno. Tal vez no es usted la persona indicada, tal vez no es usted la persona apropiada. Entonces dígale al Señor, envíe una persona para que Él pueda hablar, para que ella pueda experimentar, para que ella pueda sacar la raíz de ese comportamiento que no va al caso y que no tiene ninguna razón de ser. Entonces, lo que aquí el Señor nos está diciendo, que cuando una persona le estaba diciendo acá, cuando los discípulos del Señor le dijeron a Rode, oiga, estás loca. ¿Cómo así? Que si es que sabemos que Pedro está en la cárcel, ahora usted viene a decir que él apareció. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no entendemos los procederes del Señor. Nosotros no comprendemos de qué forma y de qué manera Dios nos quiere impactar. Dios nos quiere llamar a su presencia. Dios quiere que usted enmiende su camino. Dios quiere que usted se acerque a Él. Dios quiere que dejemos esa mente loca, esa mente que quiere divertirse haciendo cosas que no son normales, o que son muy ruidosas, o que son escandalosas. Hay personas que se deleitan en eso. Hay personas que les gusta armar los bonches, las peleas, y son las que más gritan, y son las que más pelean, y son las que levantan los incendios y los fuegos, y hasta cuando no hay muerto y no hay todo eso, no se aquieta la cosa. Porque cuando yo tengo este comportamiento loco, cuando yo me quiero divertir haciendo cosas que supuestamente no son que supuestamente para mí son normales, o porque me gusta hacer el ruido, o porque me gusta poner el equipo a todo volumen, que todo el mundo sepa que yo tengo un equipo de sonido, cuando esa actitud está llevando a molestar a su vecino. Siempre me he preguntado, ¿por qué las personas que no profesan la fe cristiana, que es a través de Jesús, por qué cuando escuchan las canciones a un cierto volumen no llaman la policía?
Nos echan la policía para que nosotros le bajemos al equipo o para que la orquesta no haga tanta bullaranga. Y más cuando en las iglesias supuestamente la alabanza son con las orquestas en donde la música es el rock, la ranchera y todo este tipo de cosas, cuando no, las cosas no son, sino no son apacibles y glorificar al nombre. Pero cuando estas personitas ponen sus equipos con las rancheras, con sus vallenatos y con todo eso, la gente no dice nada. Pero vaya uno como cristiano a hacer eso y el diablo se revolvera y el diablo se pone furioso. ¿Por qué? Porque nosotros invadimos el espacio de Satanás con la alabanza. Y él donde escucha una alabanza, donde escucha una oración, donde sabe que hay alguien, él huye, dice la palabra. Pero donde está allí en la canción del amargado, del resentido, del que tiene, como dicen por ahí, la tusa, no, ahí sí lo lleva hasta que de pronto atente contra su vida porque fue abandonado, porque fue dejado o todo este tipo de cosas. Dios es el único que soluciona los problemas en los hogares. Dios es el único que saca a esa mujer extraña de su casa. No hay necesidad de pelear, no hay necesidad. Yo recuerdo que yo le enseñé a una hermana y siempre le enseño a las personas que tienen este problema, que se les presenta este problema, siempre les he dicho, peléelo elegantemente. Y pelearlo elegantemente es postrado, arrodillada delante de Dios, postrada, orándole al Señor para que Dios quite el encantamiento que ese esposo o esa esposa tiene con esa mujer o ese varón extraño, que tiene con esa persona que se ha metido en su casa a traer división. El Señor no es de divisiones, el Señor es de la unión. El único que divide es el diablo, el único que llega a hacer divisiones en la iglesia a través de un hermano, a través de una hermana. El que llega a hacer división en un hogar es una persona que ha sido enviada por Satanás, es una persona que ha sido enviada por el diablo para dividir la iglesia, para dividir su casa, para traer división en su trabajo, para empezar a hacer un trabajo de dispersar, de botar las cosas y de venir en contra de la empresa o de esa circunstancia. Por eso, hermano, es algo que el Señor nos está hablando. Hay locura. La gente no sabe para dónde va. La gente estresada en todas sus cosas. Las personas tienen un trabajo pero no están contentas. No quieren hacer esa función. Pero si usted lo tiene, no lo suelte. ¿Por qué? Porque de pronto no hay otra opción. Con las circunstancias en donde se están, digamos, despidiendo tantísimos empleados. ¿Por qué? Por la misma situación económica, por las mismas circunstancias que se están viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque nos aproximamos a que el anticristo es el que viene a dominar la parte financiera del mundo, porque él es el que supuestamente va a traer soluciones financieras para todos, en donde él es el que le va a dar el alimento para todos, en donde él es el que va a abolir el dinero, porque él es el que le va a proveer, porque él va a quitar el valor del dinero y va a imponer en nosotros o en aquellos que se dejen marcar con la bestia para que usted vaya y reciba las porciones de comida como se hacía cuando había el socialismo, como supuestamente se hace en el país de nuestro hermano, del hermano Venezuela, que hacen las colas impresionantes para poder comprar y para poder adquirir un producto. Y que lo que dicen allá, tiene que llevar su cédula, tiene que llevar esto, y si usted está ahí en el listado, a usted le dan el alimento. Eso es el mover del anticristo. Nosotros tenemos que empezar a buscar al Señor para que Dios se acuerde de nosotros y nos vayamos de toda esta situación de la que el mundo va a vivir. Pero el Señor, como Él es fiel, como Él es maravilloso, Él va a hacer maravillas. Porque, hermano, así como Dios
en la antigüedad marcó el pueblo de Israel, porque lo dice la escritura que Dios marcó, le puso una señal al pueblo de Israel para reconocer lo que es de él. Y esa señal, esa marca que Dios le dio al pueblo de Israel, le voy a leer en la palabra. ¿Cuál fue esa marca? Porque discierno en mi espíritu que muchas personas están diciendo cuál es la marca y yo no lo he leído en la palabra. Entonces voy a leérselo para que usted sepa lo que yo le estoy hablando. Vayamos a Éxodo capítulo 13, versículo 9. Dice, allí el Señor nos está hablando de la consagración de los primogénitos israelitas. Nos está hablando de todo de estas cosas. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 13, versículo 8. Vamos a leerlo un poquito más atrás para que usted pueda entender. Ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirá esta palabra y cumplirá esta ley. Y dice aquí la palabra, pero ¿cuál era la marca? Es el comer pan sin levadura. El comer durante estos 7 días después de la fiesta de la Pascua, ellos tenían que comer pan sin levadura durante 7 días y tenían que limpiar sus casas y tenían que limpiar todos sus haberes y que no podían encontrar un ápice ni un poquitico de levadura. Miremos lo que dice entonces aquí más arribita el 6, dice, durante 7 días comerán pan sin levadura. Y el día 7º celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes le dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros, que les dará recordar cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que la ley de Dios debe estar en sus labios porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Entonces fíjese que así como el Señor marcó a su pueblo, nosotros también en el libro de Apocalipsis dice que el diablo marcará a los suyos, pero el Señor marcará a los que son de su iglesia. Fíjese que aquí es una lucha de marcas. Aquí es una lucha entre los que hemos sido sellados por el Señor a través de su Espíritu y será la lucha por los que serán sellados y marcados por el diablo. ¿Para qué? Para cada uno saber quiénes son fieles. Y de esa manera, a través del alimento, a través de este tipo de cosas, muchas personas renegarán de la fe del Señor y se volverán a ese tipo de comportamiento o a ese sistema de manejo o de gobierno que va a tener el anticristo. La palabra del Señor es muy clara, hermano. Y aquí lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios, el sentido del Señor nos está diciendo que hay una guerra, hay una lucha entre los unos y los otros. Por eso, hermanos, ya hablamos del loco, pero en sí, ¿qué es la locura? La locura es ya las reacciones de una persona que está perturbada mentalmente. Son las acciones, son los comportamientos, son las actitudes. Si loco es la persona, la locura es ya la persona que tiene el trastorno o la perturbación de las facultades mentales. También son acciones imprudentes, son acciones insensatas y poco razonables que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Por ejemplo, ¿qué nos está diciendo ahí? Que son acciones que comete la persona en su concepto y en su forma y en su manera de cómo el Señor define este tipo de cosas.
Cuando hay locura, son aquellos comportamientos de una persona que están desviados, que están considerados, que se consideran normales en unas cosas, pero que él va en contra de ese tipo de comportamientos anormales y que se presenta una clara desviación de las normas propuestas en una comunidad. Entonces, ¿qué me está diciendo allí el Señor? ¿Qué me está hablando? Que hoy en día todas estas personas que están fuera de las normas que la ley ha impuesto y que muchas de ellas son más favoreciendo al malo que favoreciendo a los buenos, entonces por eso la gente que está diciendo vale la pena ser malo, porque si los malos los están tratando de grandes personajes y se les está dando exaltación y se les está dando todo este tipo de cosas, por eso la gente prefiere caminar en lo opuesto a lo que es la ley, a lo que es la verdad y a lo que es las situaciones que van dentro de los parámetros del Señor. Por eso hoy en día, hermano, lo que la palabra del Señor, lo que el Señor nos está diciendo es una serie de cosas, una serie de circunstancias, el Señor con este tipo de problemas que tiene la gente en su mente, con su forma de pensar. Miremos un ejemplo de una persona que se hizo el loco, como decimos, no se haga el loco, usted sabe lo que está haciendo y usted sabe lo que está diciendo. Vamos a mirar en Primera de Samuel, capítulo 21, donde nos habla de que a David le tocó irse al pueblo de Gad, a la ciudad de Gad, donde vivían los filisteos, porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Y por eso David sale de Israel, huye a la ciudad de Gad, que es el pueblo natal de Goliat, y allí el rey ungido de Israel busca refugio entre los enemigos del pueblo de Dios. Mire, David estaba siendo perseguido y David tiene que esconderse entre los mismos enemigos para protegerse del pueblo de Dios, para protegerse del pueblo del Señor. Dice la palabra, o aquí nos enseña la historia, que él buscó, y cuando los filisteos lo vieron, cuando ellos lo vieron que David estaba entre ellos, entonces ellos sospecharon y empezaron a mirar, bueno, y este no es el guerrero, este no es el que pelea, este no es el que pelea por Saúl. Y dice la palabra, me enseña la escritura, que él se vio forzado a hacerse el loco para salvar su vida. Y mire el comportamiento, o mire la actitud que tuvo David para hacerle creer al enemigo que él era una persona que tenía problemas y que a un loco, a una persona que no es cuerdo, a una persona que tiene comportamientos no cuerdos, no normales, simplemente nadie los toca. ¿Por qué? Porque se sabe que es una persona que no es cuerda, que no tiene sentido en las cosas que está haciendo. Por eso muchos se hacen los locos y los declaran que tienen demencia y que en ese momento de su ira, de su dolor, de su angustia, él tuvo una laguna y por eso hizo, pero él no sabe lo que dice, él no sabe lo que pasó y por eso simplemente lo llevarán y lo glorificarán. Dice la palabra del Señor y dice que David se vio forzado a hacerse el loco para salvar su vida. Ahora, miremos lo que dice la palabra o lo que dice, cómo era que la gente, por qué sabía que él se estaba haciendo, que él estaba loco. Y dice, porque uno, dejaba correr la saliva por su barba. O sea, se dejó sacar, se dejó babear, se dejó que la saliva saliera de pronto y dice por su barba, mientras empieza a escribir en las puertas de las casas cosas y tonterías y hablar cosas
cosas que se salen del contexto. De pronto empezó a escribir cosas en las portadas de las puertas, empezó a correr, a brincar y a decir una serie de cosas para que el pueblo filisteo, para que el pueblo de Gad se diera cuenta que el rey, el que peleaba a favor de David, el que peleaba a favor de el rey Saúl, se le había corrido la teja, como decimos nosotros. Entonces fíjense que aquí a este personaje, al rey, le tocó hacerse el loco, le tocó sacar y hacerse pensar que verdaderamente él no tenía una congruencia en lo que él estaba caminando y en lo que él estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos los locos para no cumplirle al Señor? ¿Cuántos a nosotros el Señor también la misma palabra del Señor? Mire, así como en Romanos 1 nos habla de que si yo no me salgo de los comportamientos y de las conductas inmorales y de las cosas inmorales, y lo que habla la palabra, ¿cuál es el problema de la iglesia? La inmoralidad sexual, lo dice la Escritura. Y por eso encontramos nosotros líderes espirituales de cualquier denominación y de cualquier fe en donde hay personas que tienen comportamientos inmorales, que tienen comportamientos de violencia sexuales. Y eso es lo que el Señor viene a condenar. Esas iglesias en donde el pastor tiene comportamientos agresivos, violentos, en donde mantiene relaciones con las hermanas de la iglesia, en donde violan los niños y todo este comportamiento. Mire, uno en YouTube, usted puede encontrar todo este tipo de cosas. Usted lo puede encontrar allá y puede darse cuenta de la maldad de las denominaciones en cuanto al comportamiento inmoral y sexual. Por eso el Señor habla de la gran ramera, habla de todas estas cosas y uno ya sabe quién es la gran ramera. Desde muchos años atrás, desde muchos años de antigüedad, se viene hablando de las inmoralidades sexuales, de los comportamientos agresivos y violentos en cuanto a esta área que forma parte del ser humano. Hermano, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Y recuerde, Dios le bendice. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.